En medio de la interpelación por el acuerdo entre el Estado y Katu-Nasi, firmado en el mes de marzo por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Transporte interino, Luis Alberto Heber, anunció que el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley para crear una unidad reguladora de asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos para el control sobre las tarifas que se cobran a los operadores portuarios. No sé si los oyentes estaban siguiendo ese momento del debate. Fue interesante cómo se dio, Romina, porque quien planteó esta inquietud fue un senador del Partido Nacional. Fue el ex intendente de Cerro Largo. Botana, Sergio Botana. Sergio Botana, en su intervención, en la que hizo un fuerte alegato a favor de la importancia de un acuerdo como este, terminó incluyendo un matiz o una discrepancia o una insatisfacción. Señaló falta en el acuerdo una fórmula que permita controlar los precios, las tarifas que se van a cobrar en la terminal especializada en contenedores a exportadores, importadores, a los operadores en la terminal de la capital de la República Oriental del Uruguay. En ese momento pidió la palabra el interpelado, el ministro Heber, y dio a conocer que estaba en preparación ese proyecto de ley. Un proyecto del que se había hablado justamente en los días previos, porque era una inquietud que venía de uno de los socios de la coalición. La creación de ese ente venía siendo manejada hace meses por el Partido Colorado, que entiende que se necesita una mayor regulación para asegurar que la nueva etapa de la concesión a Katu-Nasi produzca una baja efectiva de las tarifas y no desemboque en situaciones de abuso de posición dominante. El punto terminó estando incluido en la moción que se votó esta madrugada al final del llamado a sala. Recuerden, hoy la leímos. Punto número 1, dar por satisfactorias las explicaciones brindadas por el señor ministro interino de Transporte y Obras Públicas. Punto 2, afirmar que el gobierno de coalición ha tenido que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores que expusieron al país a reclamaciones internacionales y serios perjuicios de la actividad portuaria, comprometiendo seriamente el futuro del puerto de Montevideo. 3, requerir al Poder Ejecutivo, se incluye en el acuerdo logrado con la empresa Katu-Nasi, la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad Terminal Cuenca del Plata. Y 4, último, solicitar al Poder Ejecutivo el envío del proyecto de ley por el que se crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. Vamos a conversar a partir de este momento con el diputado Ope Pasqué, del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que ha venido trabajando en esta materia en las últimas semanas. Diputado Pasqué, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Usted es diputado, obviamente no participó de la sesión de ayer y hoy de madrugada, pero supongo que la estuvo siguiendo muy de cerca. Sí, la seguí de cerca durante un buen rato, hice alguna interrupción allí por los sucesos que se estaban desarrollando en el campeón del siglo y luego retomé hasta avanzadas las horas. Eran sucesos graves que requerían su atención impostergable. Pero que hace que esta mañana me haya levantado muy contento y con la sangre dulce. Bueno, pero vamos al tema, vamos al asunto que yo estaba dejando planteado. Explíquenos primero cómo es la visión del Partido Colorado y en particular de su sector con respecto a este tema, tarifas. Mire, a nosotros nos parece que si en el puerto de Montevideo va a actuar una sola empresa ocupándose de la parte principalísima del tráfico de contenedores de acá hasta el 2081, hay que pensar qué va a pasar con los precios, con las tarifas, porque en los últimos años subieron mucho y es una queja, un reclamo que hacen, por ejemplo, los exportadores que presentan gráficos y cuadros demostrando justamente eso, lo que subieron las tarifas en el puerto de Montevideo en los últimos años, cuando había dos empresas compitiendo. Ahora va a haber una sola. Nos parece a nosotros que ante este panorama es pertinente que haya un organismo público que siga de cerca la evolución de las tarifas y que pueda hacerle al Poder Ejecutivo las recomendaciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo cumpla o utilice, digamos, la herramienta que le da
la ley de puertos del año 92. No olvidemos que esa ley dice que compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria, y en ese artículo dice también que se reserva al Poder Ejecutivo, en todo caso, el derecho de fijar tarifas máximas para tales servicios. Ahora bien, ¿quién asesora al Poder Ejecutivo en esto? La ANP. Se podrá pensar, bueno, sí, pues la ANP es parte de TCP, tiene el 20%. Entonces nos parece mejor que haya un organismo técnico que funcione en el régimen de un servicio descentralizado, con distancia adecuada de la autoridad portuaria y el Poder Ejecutivo, pero que pueda recabar las informaciones pertinentes. Esto lo dice el proyecto de ley que va a ir al Parlamento, que pueda pedir la información que necesite, que pueda dictaminar acerca de la evolución de la tarifa y hacerle al Poder Ejecutivo las recomendaciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo utilice las facultades que tiene. Se ha manejado que tendría un funcionamiento similar al de otros organismos reguladores, ¿no? La URSEA. Sí, el país ya tiene experiencia con esto, la URSEA, la URSEC tienen sus competencias, no necesariamente tienen que ser las mismas, pero la idea básica es un organismo que esté fuera de la jerarquía del Poder Ejecutivo, que tenga independencia y que se integre con criterio técnico, ¿verdad? Y que de esa manera actúe. Ahora, así descrito como usted lo plantea, ¿qué incidencia real termina teniendo? ¿Qué cambio de fondo termina produciendo? Porque no es ese organismo el que define entonces los precios. No, va a definir el Poder Ejecutivo, que es el principio, porque son sus competencias. Pero lo que esperamos nosotros es que este organismo haga un seguimiento, controle, haga un monitoreo y en determinado momento pueda decir, bueno, o esto está todo muy bien, o atención, hay que corregir porque las tarifas se están yendo demasiado lejos y estamos creándole complicaciones a los exportadores o a los importadores uruguayos, que es nuestra preocupación, cuidar a los actores del comercio exterior del país, ¿verdad? Uh-huh. Disculpe que le insista, pero entonces, ¿qué es lo que cambia realmente? Si de todos modos se podía producir ese control desde la ANP. No, pero lo que ocurre es que la ANP está directamente interesada en que TCP recaude lo más posible porque es parte de ese organismo. O sea, allí hay, por una cuestión de diseño institucional, digamos, quien debería en principio controlar que esa ANP es al mismo tiempo socio del ente que tiene que ser controlado. Eso no parece una buena solución, me parece claro que no es así, y entonces lo mejor es que haya un organismo independiente que con ese independiente pueda decirle, TCP, estas tarifas están demasiado altas. ¿Cómo fue la discusión a nivel del gobierno en torno a este punto? Mire, fue muy positiva, encontramos buena acogida, yo diría que desde el primer día cuando fuimos a hablar con el gobierno, se manifestaron desde el día 1 la mejor disposición a considerar la propuesta del Partido Colorado. Fuimos intercambiando borradores, yo estuve trabajando en comunicación fluida con el prosecretario de la Presidencia, el doctor Ferrés. En el medio de todo ese trámite, me acuerdo que en algún momento me llamó el senador Botana, que manifestó interés en lo que estábamos haciendo, le hicimos llegar algún material que en ese momento teníamos preparado, o sea que siempre hubo buena receptividad. Y en el día de ayer, cuando estaba empezando la interpelación, me llamó Adrián Peña por otro tema y me decía, mirá, recién pasaron a recabarme la firma para el proyecto de creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, parece que va hoy al Parlamento. Y me mandó una foto con la hoja donde estaban la firma de prácticamente todos los ministros, faltaba la firma de alguno y la del presidente de la República. De manera que siempre hubo de parte de la Torre Ejecutiva una actitud positiva respecto a este planteo que hicimos nosotros. ¿Y es posible efectivamente este cambio teniendo en cuenta lo que dice el acuerdo, teniendo en cuenta cómo se pactó este asunto de las tarifas en el acuerdo entre el gobierno y Catunasi? Porque justamente allí no hay restricciones. No, en el acuerdo no las hay, e inclusive lo que hace el anexo G del acuerdo es liberar algunos precios que en función del acuerdo anterior estaban sujetos a topes. Lo que ocurre es que no se puede pactar en contra de la ley.
Y entonces, a ver, pero ¿qué quiere decir? ¿Que esa cláusula que se pactó está en contra de la ley? ¿Está en contra de la ley de puertos, por ejemplo? Yo creo que hay que interpretar esa cláusula de manera congruente con la ley de puertos y con la ley de la concesión. Me parece que correctamente interpretada no debiera generar dificultades, porque tanto la ley de puertos como la ley de la concesión hablan de fijar tarifas máximas. Entonces, la cláusula contractual no puede apartarse de la ley. Debe entenderse en el sentido de que se busca dar más flexibilidad de unas tarifas que a otras. Las tarifas que de los servicios que se prestan al buque deben tener otra flexibilidad porque, bueno, como dice la empresa, allí juega la competencia interportuaria y eso va a regular espontáneamente digamos, la evolución de los precios. Pero, en definitiva, la potestad la tiene el Estado y tiene que seguir de cerca lo que ocurre y, en el caso de que lo considere necesario, intervenir. A mí me parece que la cláusula debe interpretarse así. Si no fuera esa la interpretación, bueno, llegado el caso, habrá que dilucidarlo judicialmente, pero no se puede pactar contra la ley. ¿Tú tenías una pregunta sobre esto, Sí, Romina? no, pensaba, la consecuencia puede ser entonces que Catunasí termine haciendo alguna instancia judicial por verse afectada por el tema de las tarifas, ¿no? Por no tener porque el Estado termina interviniendo en sus tarifas, ¿no? Sí, pienso por ejemplo, en la cláusula 5 del acuerdo, que dice los derechos y obligaciones de las compañías KNG bajo el contrato de gestión y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción de este acuerdo. Sí, está muy bien. Los cambios posteriores no, pero yo estoy hablando de normas legales anteriores al acuerdo. Me referí recién al artículo 7 de la Ley de Puertos y corresponde referirse también en este sentido al artículo 20 de la Ley de la Concesión, la 17.243, que dice, en el literal C del artículo 20, se establecerá una tarifa máxima a usuarios. Y no hay ninguna distinción allí, tarifa para esto, tarifa para aquello. Dice genéricamente, se establecerá una tarifa máxima a usuarios. Entonces, esto es lo que dicen leyes anteriores al otorgamiento de la concesión. No estamos hablando de cambios que modifiquen la regla de juego, estamos hablando de cumplir la regla de juego. Y lo que hace la unidad reguladora de servicio portuario es darle al Poder Ejecutivo el soporte técnico necesario, conveniente para ejercer estas facultades que le dio la ley. ¿Romina? No, me quedaba pensando, entonces, usted lo que dice es, esto es una interpretación anterior, o sea, está contemplada, digamos, en el acuerdo actual con Catunasí, no debería haber problema en ese sentido, incluso por parte de la empresa. A mi juicio no debería haberlo porque, insisto, son normas legales anteriores y son muy claras. Acabo de leer el artículo 20 de la Ley de la Concesión y lo mismo el artículo 7 de la Ley de Puertos. Espero que no haya dificultades con esto, pero bueno, puede haberla, porque en un contrato que va a durar hasta el año 2081 se van a plantear dificultades inexorablemente, no sabemos cuáles van a ser, pero lo que podemos tener por seguro es que en algún momento habrá dificultades de interpretación, criterios distintos, bueno, se discutirá entre las partes, se buscarán soluciones, llegado el caso se irá a la justicia si es necesario, pero espero que no sea necesario, porque en este punto, precio máximo, las dos leyes que le mencioné anteriores a la concesión son muy claras. Pero, a ver, sí, veo que el Frente Amplio plantea, ¿no? Entiende que se está constituyendo un monopolio de hecho. ¿Cómo puede ser que Catunasí baje las tarifas? ¿Cuál va a ser la referencia, la competencia que tenga para compararse y bajar tarifas, tal como usted señalaba? Hay varias cosas ahí. Yo no creo en lo del monopolio de hecho, creo que no es así, que no, la figura acá a convocar no debe ser la del monopolio, sino la de la exclusividad en la prestación de un servicio público o la preferencia, pero no el monopolio, que es otra cosa. Y en cuanto a referencias técnicas, criterios para hacer la evaluación de las tarifas, bueno, esa va a ser justamente la tarea que cumpla la ARUCEP, que supongo yo que se recabará información de lo que está ocurriendo en los puertos de la región y del mundo, establecerá parámetros, puntos de comparación, algo parecido a lo que se hace cuando se define a través de la URSEA el precio de paridad de importación de los combustibles. Podrá haber discrepancias, algunos dirán que debe tomarse en cuenta tal elemento y no tal otro, en fin, discusiones técnicas,
pero seguramente hay elementos para hacer una apreciación técnica y decir, este precio, esta tarifa, está de acuerdo con lo que está pasando alrededor, o este se desmarcó y se ha ido demasiado lejos. Diputado Pasquet, ¿este es el único punto entonces que ustedes entienden requiere complementarse? Se lo pregunto teniendo en cuenta que justamente en las primeras consideraciones que hizo el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, luego de que se conocieran los detalles del acuerdo entre el gobierno y Catunasi, bueno, además de marcar que no habían tenido participación, que no habían sido consultados, que se enteraron recién cuando el presidente de la calle Pou habló del acuerdo en el mensaje del 2 de marzo en la Asamblea General, se había manejado el término blindar desde el punto de vista legal el acuerdo. Estaba señalándose que había varias debilidades en el acuerdo. ¿Ustedes se concentran ahora solo en esto? Mire, esto es lo que se puede, es la contribución positiva que nosotros podemos hacer. Por lo demás, el acuerdo para nosotros es un hecho consumado, como lo hemos dicho. Nos enteramos el 2 de marzo, nos enteramos de las cláusulas el día que el ministro de Transporte la llevó a la Comisión de Transporte del Senado. Esto ya está, el acuerdo está cerrado. Sí, usted dijo cuando participó hace pocos días en una actividad organizada por el Sindicato Único Portuario y ramas afines, dijo, seguramente si nos hubiesen convocado algo hubiésemos tenido que decir, pero no es el caso. Ahí estaba efectivamente confirmando varias diferencias. Sí, hay varios puntos en los que, bueno, uno tiene preocupaciones, hubiese podido hacer sugerencias. No tiene mucho sentido llorar ahora sobre la leche derramada, como dice el dicho, ¿no? Ante el hecho, lo que vimos constructivamente es que podíamos hacer este aporte, porque en definitiva, el momento del balance, bueno, pero ¿cuánto le vamos a cobrar a los exportadores uruguayos o a los importadores uruguayos? ¿Cómo lo vamos a amparar? Con esto que va a durar hasta el 2081. Bueno, cuidemos las tarifas. Ahí podemos incidir, nos pareció a nosotros. Lo demás está ya estipulado y el acuerdo está cerrado. Había circulado que una de las preocupaciones era por el hecho de que se estaba consagrando un monopolio sin ley que lo habilitara. Eso se comentó desde filas coloradas. Después, dice usted, ¿eso ya no formó parte de la agenda? No, nosotros no hablamos de monopolio, lo habrá hecho alguien a título personal, no sé, individual. Yo creo que no, que eso no es de aplicación, porque el monopolio se refiere a actividades privadas y requiere ley aprobada por una mayoría especial. Uh-huh. Sí, ese era uno de los temas en debate, fue debate de anoche durante la interpelación. Esto no, a nuestro juicio no es así, eso está mal planteado, mal enfocado jurídicamente. Acá no olvidemos que hay una concesión. ¿Por qué si hay una concesión? Porque hay un organismo público que entiende que el desarrollo de la actividad portuaria en principio es de su competencia y tiene facultades para concedérselo a particulares, a empresas privadas. Acá lo que hay es una concesión. Es una concesión que en definitiva apunta a la prestación de un servicio público. Y el servicio público puede prestarse en condiciones de exclusividad, si así lo establece que quienes tienen facultades para hacerlo. No es monopolio, es exclusividad. Y mire que la distinción entre monopolio y exclusividad no es un invento mío. La expone con claridad Sayagués Lazo, que es nuestro primer administrativista, y tiene un párrafo especial para distinguir una cosa de la otra. Monopolio es la actividad privada. Si yo fabrico vaso de vidrio, la ley me puede dar el monopolio y nadie más puede hacerlo. Pero en los servicios públicos no hay monopolio, hay exclusividad, porque en principio la actividad es del organismo público. Si se le da a alguno, puede decirle, bueno, y la va a hacer usted solo, o puede restringir la aptitud de los demás para competir, puede establecer preferencias, que es, a nuestro juicio, de lo que se trata acá. O sea, no es monopolio, es otra cosa. Y esa exclusividad no requiere mayoría especial. Uh-huh. Por lo tanto, ese aspecto para usted desde el punto de vista jurídico está cubierto y desde el punto de vista práctico en cuanto a las consecuencias quedaría cubierto después con esta ley que crea la unidad reguladora en materia de precios y tarifas. En lo más grueso sí, es lo que se puede arreglar. Hay cosas que quedan sueltas, cabos que quedan sueltos. Yo no le voy a negar, eso es así, pero ya era tarde. ¿Qué cabos quedan sueltos, por ejemplo? Mire, por ejemplo, ese tema que ahora señala Cabildo Abierto, de que se puede transferir las acciones sin autorización del Estado, nosotros se lo dijimos también en algún momento al gobierno, mire, nos preocupa esto. Otro tema, el asunto, la obligación de dragar a 14 metros, eso está también. Y nosotros para eso necesitamos
una anuencia de la parte argentina en el seno de la CARP. No lo tenemos. En fin, son distintos puntos que en su momento fuimos señalando, pero a la hora de pasar raya, lo que nos parecía más importante era cuidar las tarifas, y para eso la propuesta nuestra. Ya que mencionó el tema del dragado, ayer en su intervención en sala, el senador Guillermo Domenech mencionó ese punto como una de las discrepancias de Cabildo Abierto, que sea el Estado uruguayo quien tenga que hacerse cargo del dragado, por lo que la inversión de TCP de 455 millones de dólares se reduce sensiblemente, es algo que no nos conforma. Sí, es un tema que apareció en distintas intervenciones. ¿Cuánto costaría este dragado? Legisladores del Frente Amplio manejaron cifras incluso, cifras por arriba de los 200 millones de dólares y con el mantenimiento correspondiente después, etcétera. El senador Daniel Olesker y otros en el Frente Amplio plantearon otra cuestión a propósito de la inversión comprometida, que es que, como además en el acuerdo se le otorgan a Catunasi todos los beneficios de la ley de promoción de inversiones, etcétera, buena parte de los 455 millones de dólares además van a ser descontados por la vía de impuestos, ¿no? De liquidación de impuestos. ¿Cómo observa usted entonces esta parte del debate? Porque el gobierno ha hecho mucho énfasis en que la inversión de 455 millones de dólares es todo un hito y es muy relevante, ¿no? No, sin duda lo es. Lo que yo digo es que el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, que se hará a 14 metros de profundidad cuando se recabe la anuencia de la parte argentina, no va a beneficiar solamente a la terminal de contenedores, ahí va a circular también UPM y otros buques que puedan utilizar esa profundidad. No olvidemos que en el año 2013, noviembre del año 2013, gobierno del Frente Amplio, la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata planteó formalmente la solicitud de anuencia argentina para dragar a 14 metros de profundidad. Después eso se desdibujó por errores en la gestión de la parte uruguaya, que después de haber pedido dragar a 14 metros, presentó estudios técnicos e informes para un dragado a 13 metros. Esos fueron errores nuestros. Pero el planteo inicial, hecho en el año, insisto, noviembre del 2013, era para dragar a 14 metros. Yo no entiendo que ahora el Frente se rasgue la vestidura porque el Estado uruguayo dice que va a dragar a 14 metros, cuando ellos mismos quisieron hacerlo y pidieron formalmente la autorización a la CAR para proceder en ese sentido. Entiendo esa parte de su análisis, pero yo iba a la otra, a la de los números, a la de que, según estas críticas, una de Cabildo Abierto, otra del Frente Amplio, la inversión de 455 millones de dólares termina desfigurándose, termina siendo el Estado quien tiene que poner mucho dinero o por las obras del dragado o por devoluciones de impuestos, ¿no? Mire, esto pasa con todas las inversiones que se celebran cuando llegan al país. Vienen porque se acogen a un régimen de fomento y protección de la inversión que tiene exoneraciones tributarias. Esto pasa siempre. Pasa también con la inversión de UPM, celebrada en su momento por el gobierno, que hizo ese contrato más o menos de la misma manera como este gobierno hizo este otro contrato. Entonces digo, no es nada nuevo bajo el sol, es lo mismo. Viene una inversión extranjera, dice va a ser por tanto, y después vienen los descuentos por esto que no se le cobra, aquello que se le devuelve. Es todo lo mismo. Y para terminar, y volviendo al punto que planteó Cabildo Abierto, el de que haya una adenda al contrato, al acuerdo, por la cual el Estado tenga la última palabra si Catunasi decide vender sus acciones, esas que implican el 80% de Terminal Cuenca del Plata. ¿A usted le parece positivo ese camino? Esto se lo incluyó en la moción en la que se votó al final de la sesión. De nuevo, ¿eso es posible? ¿Eso es incorporable efectivamente al acuerdo? Mire, esto depende claramente de la voluntad de las dos partes. No la puede imponer una sola, y si pretende hacerlo, por acto de autoridad, incurre en responsabilidad contractual que puede dar lugar a la reclamación de daños y perjuicios. Esto es así.
Eso me parece que hay que tenerlo bien presente. Ayer se hablaba con mucha... me parece bien la idea de Cabildo, y creo que hay que intentarlo por aquello que no hay peor gestión que la que no se hace, pero sepamos bien que acá hay un acuerdo que es vinculante, que no la puede cambiar una sola de las partes a su arbitrio. Es como cualquier contrato, si usted firma un contrato con alguien, usted después no puede cambiarlo por su sola voluntad, tiene que ponerse de acuerdo con el otro. Así que veremos cómo le va al gobierno uruguayo cuando haga esta gestión ante Catunasi. Pero me interesa hacer pie en esto para decir otra cosa. Ayer se hablaba con mucha soltura de que, bueno, esto hay que declararlo nulo, este contrato no se puede aplicar. Cuidado, porque este es un contrato legalmente celebrado y que ya fue ratificado por el Consejo de Ministros. Si Uruguay no cumple con esto, entonces se expone a una responsabilidad que esa, sin duda alguna, es cuantiosa. Podemos discutir esos 1.500 millones que iba a reclamar Catunasi, pero que si ahora no cumple con este contrato, hay una responsabilidad importante, de eso no puede haber duda, porque estaríamos hablando, en caso de incumplimiento y resolución del contrato por incumplimiento, de un lucro cesante de 60 años. Hagamos la cuenta, ¿no? Entonces no se ayer puede eso fue planteado, efectivamente hubo senadores del Frente Amplio que dijeron el camino que hay que recorrer es la anulación de este acuerdo con las consecuencias que tenga. Se lo expresó en esos términos, porque el análisis es que los inconvenientes, los perjuicios que traerá este acuerdo son mayores que cualquier reclamo, que cualquier litigio, etcétera, ¿no? No, mire, que saquen la cuenta, que averigüen de cuánto fueron las utilidades de TCP en los años anteriores, y piensen en eso multiplicado por 60. Y ahí puede tener una idea aproximada, así a grosso modo, de lo que podría ser el monto del reclamo. Eso, no hay que jugar con eso. Esto se dice muy fácil, así hay que declararlo nulo, no se puede aceptar, hay que patear el tablero, bla, bla, bla. A la hora de sentarse y hacer los números, esto es un disparate, no se puede hacer. Entonces hay que tratar de mejorar el contrato, si es posible hacerlo por el acuerdo entre las partes. Hay que utilizar la normativa vigente como lo propone el Partido Colorado con la creación de esta unidad reguladora del servicio portuario, pero no hay que hacer demagogia con la idea de declararlo nulo y esas cosas, porque eso en el mundo real se traduce en un reclamo absolutamente millonario contra Uruguay. Pero, ¿y cuánto le pesó al Partido Colorado y a usted en particular a la hora de apoyar este acuerdo? Ese aspecto, digo, como uno de los elementos a tener en cuenta. ¿Qué aspecto? Claro, el hecho de que era un contrato firmado y que su incumplimiento como tal ya estaba, ¿no? Pero mire, eso es parte de una realidad que no podemos soslayar. Es lo mismo que el contrato con UPM. ¿Usted le parece que uno está contento cuando sabe que tiene un contrato que obliga a construir un ferrocarril y dice que si no está pronto en tal fecha hay que pagar $500.000 por día? $500.000 por día. Y eso, es para celebrar, es para estar contentos. No, pero tampoco podemos decir, mire, no lo cumplo y chao, porque me parece una barbaridad, porque no se expone a reclamaciones muy serias. Entonces hay que negociar, buscar prórrogas, conversar con el otro. Cada prórroga que se ofrezca, supongo yo que exigirá contraprestaciones. En ese juego está este gobierno administrando un contrato que viene del gobierno anterior. En esta realidad estamos situados. Y para terminar, diputado Pasqué, teniendo en cuenta cómo se involucró usted en este asunto, ¿qué dice a propósito de los otros litigios posibles, de los otros reclamos que también están arriba de la mesa, los de Montecón, ante el acuerdo entre el Estado y Catunasi? Y seguramente van a venir esos reclamos, sin duda. Ya se inició el recurso contra los decretos 114 y 115, y esto va a seguir con una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o con acciones ante los tribunales internacionales o lo que fuere. De cualquier manera... ¿Pero qué alternativa hay? ¿Ustedes entienden que hay que negociar, que hay que buscar un camino que permita alguna forma de continuidad de los servicios de Montecón con contenedores en el puerto de Montevideo? Mira, a mí me parece que eso sería ideal. Si se pudiera hacer, sería ideal buscar alguna fórmula de entendimiento entre el gobierno y Montecón, hacer todas las gestiones necesarias en ese sentido, inclusive, y si fuera necesario o posible, involucrar a TCP también en un entendimiento, bueno, en buena hora. Creo que nadie puede estar en contra de un acuerdo voluntario, y por lo que yo he hablado con integrantes del gobierno, del Poder Ejecutivo, me dicen que tienen
la mejor disposición para buscar ese entendimiento. No sé si es posible. Eso lo dirá el resultado de las gestiones que se hagan. Ahora, en el caso de que nada de esto funcione y haya que ir a juicio, me parece que la base que tiene Montecón para reclamarle al Estado uruguayo es mucho menos sólida que la base que tenía TCP, que tenía a su favor una concesión, un contrato debidamente firmado, inversiones realizadas, en fin, todo un sostén jurídico que no va a tener el planteo que eventualmente haga Montecón, porque tiene una concesión por un espacio reducido en el puerto de Montevideo, y después son permisos y autorizaciones, todas por periodos breves y irrevocables. Montecón funcionó sobre esas bases, como se lo han dicho en otras oportunidades la ANP y hasta la justicia, que decidió en algún momento un conflicto, un litigio planteado por Montecón. Dijo, bueno, ustedes aceptaron funcionar sobre determinadas bases, esas bases no dan para que hagan reclamos de mayor envergadura. Diputado Ope Pasqué, Sector Ciudadanos, Partido Colorado, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. El agradecido soy yo, buenos días. El tema sigue en la agenda, sigue en el debate político, no se agota ni mucho menos, ni mucho menos. Para empezar, porque el Frente Amplio anuncia, y ya presentó la moción correspondiente, que va a intentar la censura al ministro Luis Alberto Heber. Justamente este es el momento para aclarar. Hoy hemos escuchado dos repercusiones, dos entrevistas después del llamado a sala. Las hemos buscado dentro de la coalición de gobierno, con los dos sectores, Cabildo Abierto y Partido Colorado, que habían planteado diferencias, matices, discrepancias con el acuerdo alcanzado, entre otras cosas teniendo en cuenta que no habían participado, que no habían sido informados durante las negociaciones. Hoy fuimos por este lado. Mañana, en Perspectiva, la entrevista será con quien en el debate del Senado fue interpelante. Mañana estaremos con el senador Charles Carrera para conocer sus conclusiones, su evaluación, y la explicación de los próximos pasos.